Vamos a ver un ejemplo para entender esto mejor. En este ejemplo lo que nos piden es diseñar un sintetizador de frecuencias para obtener una frecuencia que varía entre 1715 y 1780 MHz con saltos de 200 kHz. Y queremos que el tiempo de conmutación entre frecuencias no sea superior a 100 microsegundos. Nos piden calcular la pulsación propia de la función de transferencia del sintetizador, pero para conseguir la condición de conmutación con un error máximo de frecuencia de 10 kHz para saltos de frecuencias consecutivas. Es decir, que cuando hacemos un salto entre frecuencias consecutivas, un salto de 200 kHz, consideramos que está enganchado cuando el error es de 10 kHz con respecto a ese salto. Es decir, si estamos buscando lo que es la variación de la frecuencia de salida con respecto a la frecuencia de referencia, queremos que la variación de la frecuencia de salida sea 200 kHz más menos el error que le podemos permitir, que son 10 kHz, partido por 200 kHz. Con lo cual obtenemos estos dos valores de aquí. Un valor de 1,05 para esta expresión y un valor de 0,95 para esta expresión. Vale. Entonces tenemos que cuando se produce un salto, consideramos que está enganchado cuando está o bien en 1,05 o bien en 0,95 dentro de ese rango. Lo vamos a hacer para el coeficiente de amortiguamiento de 0,707, que es esta línea de aquí, esta línea discontinua. Con lo cual, la única condición que tenemos que hacer, o sea, una vez pasa de 1,05 hacia abajo, ya consideraremos que está enganchado. Y por tanto, en este punto, vemos cuánto vale omega n por t, sale 4,2. Y como tenemos omega n por t aquí, que es igual a 4,2, despejamos omega n, se nos queda t en el denominador, t es el tiempo de enganche, que hemos dicho que es de 100 microsegundos, y nos sale que la omega n, es decir, la pulsación propia de este filtro debería ser, de este bucle de enganche, debería ser 42 kiloradianes por segundo. Fíjense que una vez tenemos la omega n y como conocemos el coeficiente de amortiguamiento, ya podemos despejar cuánto vale tau 1 y tau 2 y a partir de esos valores ya podemos calcular el filtro que nosotros queremos. Ya tendríamos el filtro diseñado. Pero ahora vamos a ver qué pasa con este filtro. ¿Cuánto vale el filtrado de ese filtro? La frecuencia de corte de ese filtro. Bien, tenemos que la omega n era 42 kiloradianes por segundo, sabíamos que el coeficiente de amortiguamiento era 0,707, nos vamos aquí a cuando esto cae 3 dB, vean que aquí para el coeficiente de amortiguamiento de 0,7, que es esta línea de aquí, cae 3 dB en este punto, que justo es cuando tenemos omega partido por omega n, vale 2, ¿vale? De forma que si despejamos la frecuencia, sale 2 por 42 kilos, que esto está en radianes segundos, pero si lo pasamos a frecuencia, me sale que la frecuencia de corte es de 13,3 kHz. Con lo cual el filtro tiene cae 3 dB en 13,3 kHz. Vamos a hacer el mismo problema, pero en este caso poniendo un coeficiente de amortiguamiento mayor, igual a 1. Para ese caso, que es la línea esta de aquí, vemos que nos da el mismo valor de omega n por t, y a partir de ese valor de omega n por t sabemos que la omega n vale 42 kRh segundo y podríamos diseñar el filtro. Pero ojo, ahora el filtro lo hemos diseñado para este valor de coeficiente de amortiguación que es 1. ¿Y cuánto es la frecuencia de corte de ese filtro? Pues nos vamos aquí con la omega n igual a 42K y el coeficiente de amortiguamiento igual a 1, nos vamos aquí para la curva de 1, vemos que este valor está aproximadamente en 2,5, despejando la frecuencia de corte me sale 16 kHz. Vean que simplemente por pasar de coeficiente de amortiguación de 0,7 a 1 hemos tenido una frecuencia de corte mayor. Y alguien podría pensar, oye, ¿y por qué no nos vamos a un coeficiente de amortiguación en lugar de 1 nos vamos a 0,5, que al final la frecuencia de corte será menor? Vamos a hacerlo para que vean lo que pasa. Cuando me voy al coeficiente de amortiguamiento de 0,5, tenemos un problema. Decíamos que la frecuencia de salida, la variación de la frecuencia de salida, no podía superar ni 1,05 ni 0,95. Y para este coeficiente de amortiguación de 0,5, la expresión que sale es esta de aquí. Entonces ya no es cuando está por dentro de 1,05, sino porque por abajo vas a superar el 0,95 este de aquí. Con lo cual,
el valor correcto de omega n por t en este caso es 6, con lo cual la frecuencia del omega sub n es 60 kiloradianes, que diseñando el filtro y viéndonos aquí a la curva correspondiente y haciendo las mismas cálculos que antes, nos sale que la frecuencia de corte es 17 kHz. Vean entonces que la frecuencia de corte aquí sale 17 kHz cuando el coeficiente de amortiguación era 0,5. Cuando el coeficiente de amortiguación era 1, me salía 16 kHz. Y cuando el coeficiente de amortiguación es 0,7, me sale la menor de todas, 13 kHz. Con lo cual es la que consigue que el enganche se produzca en el tiempo determinado con un menor ancho de banda, con lo cual vamos a tener menos ruido a la salida, porque vamos a poder filtrar mejor el ruido. Por eso, el valor típico que se suele usar de coeficiente de amortiguación es del de 0,707.